Muy buenos días tengan ustedes en esta nueva mañana de hoy jueves 10 de septiembre del año 2020. Sea usted bienvenido a la transmisión de este encuentro llamado Bajo la sombra del Omnipotente. Hoy nos colocamos delante del Señor, asistiendo a esta cita divina que nos propone cada mañana a esta misma hora para escuchar de parte de nuestro buen Dios sus propósitos, sus caminos, sus planes, los destinos que tiene para cada uno de nosotros, los planes que Él tiene para cada una de sus criaturas. Y en esta mañana, pues quiero invitarle que juntos miremos el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 68. Juan capítulo 6, versículo 68. Juan 6, 68. Y estaremos orando a través de lo que el Señor nos dirija por medio de su palabra. Juan 6, 68. Dice la bendita palabra del Señor. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una vez más, por favor, leamos Juan 6, 68 y 69. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La pregunta en esta mañana es: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Oraremos bajo esa premisa. ¿A quién iremos? Hoy el mundo se pregunta eso. ¿A quién iremos? Vemos caos por todo lado, vemos situaciones difíciles por todos los rincones de este planeta. No hay a dónde ir, no hay en quién confiar. Hoy nadie confía de nadie, todo el mundo anda desconfiado de todo el mundo engaña, todo el mundo promete y no cumple. Es decir, los seres humanos estamos en una situación caótica, estamos en medio de un mundo convulsionado. Y la pregunta de muchos será: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién? ¿A quién vamos? ¿En quién confiamos? Si ya hoy en día prácticamente no hay en quién confiar, no hay personas confiables, no hay personas dignas de confianza, en quién depositar toda nuestra vida, en quién confiarles nuestros planes, nuestro porvenir. Esa es una pregunta muy puntual la que hace Pedro. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Pero él mismo la responde, de una manera involuntaria mismo la responde: nosotros hemos creído. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. O sea, Pedro mismo se responde la pregunta que él mismo se hace o le hace al Señor. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién? ¿A quién iremos? Y él mismo responde: nosotros sabemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y hemos creído en ti. Así que esta mañana quiero invitarles para que oremos desde esa interrogativa que se hace la humanidad entera. ¿A dónde más? ¿A dónde vamos? ¿Para dónde cogemos? ¿Qué hacemos? Todo el mundo falla, todo el mundo de una manera imperfecta, todo el mundo promete, no cumple. Es decir, estamos en medio de un caos bastante difícil, porque no hay personas confiables, no hay personas dignas de confianza, todo el mundo engaña. Y bien lo diría el hermano de Jesús, Santiago, Jacobo, en su carta, cuando escribió por allá y dijo: nosotros ofendemos muchas veces. Todos los seres humanos de alguna u otra manera fallamos. A veces
se exige, por decirlo de alguna manera, justicia. El mundo está reclamando justicia, justicia, justicia. Pero deberíamos ponernos en la otra orilla y preguntarnos qué tan justos somos nosotros también. ¿Qué tan justos? Porque todo el mundo pide justicia, pero ¿qué tan justos somos nosotros? Te voy a decir algo como esto. Aquel que compra un dulce en la tienda, quita el empaque, se come el dulce y bota el papel a la calle, ahí ya es un acto de injusticia. Porque otro tiene que venir a barrer y recoger lo que él tiró. Sin embargo, reclamamos justicia. ¿Y qué de cuando toca pagar impuestos, por ejemplo? Es que se los roba el gobierno, allá ellos, pero nuestra responsabilidad es pagar impuestos. Sin embargo, como ciudadanos exigimos justicia. En cosas así tan pequeñas. El esposo reclama justicia en el hogar porque es el que sustenta la casa. La esposa reclama justicia porque es la que todo el día ha estado en los quehaceres de la casa. Los hijos reclaman justicia, los padres reclamamos justicia y todo el mundo por todo lado reclamamos justicia. Todos. Y la pregunta es, ¿qué tan justos somos nosotros? Entonces desde ahí la pregunta de Pedro, donde definitivamente, ¿a quién iremos? Y la respuesta que da inclusive Pablo por allá a los romanos, no hay justo ni a un uno, ni a un uno, nadie es justo, ninguno somos justos, ninguno, no hay un ser humano justo, no lo hay, no lo hay. Pablo dice, no hay justo ni a un uno, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Tremendo eso. Así que la pregunta de Pedro, que él mismo se responde, permítame leerla y vamos a orar de nuevo, dice en el versículo 68 del capítulo 6. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes, tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Resalta que Pedro no le dijo al Señor, tú eres un palabrero que prometes y no cumples. No, dijo, tú tienes palabras de vida y de vida eterna, trascendental a esta temporalidad. Así que tal vez hoy en día seamos nosotros quienes mismos nos estemos preguntando, ¿a quién iremos? Llevo tantos años en el cristianismo, pero no he visto respuesta, no he visto nada tampoco. Tal vez tú mismo a veces llegan esos momentos de crisis de fe, yo le llamo así, crisis de fe, donde a veces se determina realmente si creemos en Dios, que Él es quien dice ser y hará lo que dice que hará. Y a veces llegan esos momentos así, crisis de fe donde uno dice, pero ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está Dios? ¿Y a quién voy? ¿A dónde más? He orado y no pasa nada. Busco de Dios y no pasa nada. Aún esa clase de pensamientos nos puede estar asaltando a cada uno de nosotros en momentos de presión, en momentos difíciles. Así que, pues, orémosle al Señor desde esa dirección y que el Señor nos vaya dirigiendo a dónde es que hay que ir, a dónde es que hay que ir. Amado Padre, te bendecimos en esta mañana. Te glorificamos, Señor, y te damos a ti la gloria. Señor, recuerdo tus primeras palabras plasmadas en este bendito libro, por allá en el Génesis, donde tú hablas de que todo lo que tú creaste fue bueno, 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 bueno en gran manera, y que lo entregaste al hombre, le entregaste tu creación al hombre, se la confiaste toda. Dice la Biblia que le entregaste toda a Adán, perdón, al primer ser creado. Adán en hebreo significa eso, hombre, Adán, el primer hombre. Y Señor, pero es reflejo de Señor, toda la raza humana. Aquí incluye, es genérico, incluye hombres y mujeres, porque de pronto hay quien dice, es que la Biblia es machista, porque habla solo de hombre, no. Cuando habla de Adán como hombre, está hablando de toda la raza humana, generaliza hombres y mujeres. Así que, Señor, tú creaste todo tan perfecto y te lo entregaste, te lo encargaste al ser humano. Le dijiste, aquí está todo, te entrego el señorío sobre toda la tierra. El señorío, administralo, disfrútalo, pero cuídalo. Y sin embargo, Señor Dios de los cielos, como seres humanos, Señor, necios, tercos que somos, Señor, hemos decidido mal, hemos decidido abortar los planes tuyos, los propósitos tuyos,
todo lo que tú diseñaste tan bueno, lo dejamos de lado, diseñamos nuestro propio plan humano, según nuestro propio concepto. Y sencillamente, Señor, empezamos a, Señor Dios de la Gloria, a vivir o a crear o a desarrollar o administrar, digámoslo así, un mundo que tú nos habías entregado bueno y lo hemos administrado a lo largo de la historia de la humanidad, sin Dios, fuera de Dios, creyendo que éramos más superiores que Dios, creyendo que sabíamos más que tú, creyendo que éramos mejores que tú. Y hoy, Señor, han pasado los siglos, los milenios, y nos damos cuenta, bendito Señor, que Dios de la gloria, todo lo que hemos sembrado, eso estamos segando. Señor, el mundo que hoy tenemos no es otra cosa más que la mala administración del ser humano sobre todo lo bueno que tú nos entregaste, Señor. Y paradójicamente, inclusive hoy muchos te echan la culpa a ti. Y si Dios es tan bueno, ¿dónde está? Y si Dios es santo, ¿por qué permite el pecado? Y si Dios es no sé qué, y echamos la culpa a ti, siendo que tú nos entregaste todo bueno. Para los que no creen, espero que estén leyendo capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, donde dice la Biblia que todo lo que Dios creó era bueno y se lo entregó al hombre. Dios no le entregó al hombre una creación imperfecta, una creación a medias, se la entregó completa, porque cuando dice que descansó en el séptimo día, no es porque Dios se hubiera cansado y necesitara descansar. Esa expresión que descansó en el séptimo día quiso decir que Dios todo lo que se propuso hacer y crear, lo creó. Lo creó todo, no se quedó nada sin crear. Y sin embargo dice que era bueno y en gran manera. Y así se lo entregó al hombre, le dijo, tome, administrame, mi chino querido, esto que yo he creado. Y el ser humano ha cogido, sacado a Dios, al creador de todas las cosas, lo saca del camino, lo saca de su historia y crea su propia historia humana sin Dios, y hoy es la consecuencia. Han pasado los siglos y el mundo que hoy tenemos no ha sido de gratis. El mundo que hoy tenemos, las situaciones que hoy vemos, no son otra cosa más que la mala administración del ser humano sobre lo que Dios le había entregado, que era bueno. Y Señor, como bien diría Pedro, hoy, Señor, hay un caos universal, mundial, donde la pregunta tal vez es la misma pregunta que se hizo Pedro hace 2000 años. ¿A quién iremos? ¿A dónde vamos? ¿Al político de turno? ¿El que promete que todo va a ser mejor? ¿Que va a haber paz? ¿Y que va a haber justicia social? ¿Y que todas las situaciones van a cambiar? Nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia de la política que, Señor, nos hemos sentido defraudados. ¿A quién iremos? ¿A papá? ¿A mamá? Hoy en día, ¿cuántos padres fallan? O fallamos, porque también me incluyo. Fallamos a nuestros hijos. ¿Cuántos? ¿A quién iré? ¿A mi esposo? ¿A mi esposa? También fallamos como esposos. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Al psicólogo. El psicólogo también necesita ayuda. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Al pastor de una iglesia. Vamos para... Nos damos cuenta que también mucha gente se ha decepcionado. También aún de los mismos pastores. O llamados pastores. ¿A quién iremos? Ya. Al cura, al cura. Los curas también han fallado. Es el caos mundial en el que hoy no hay dónde ir. ¿A dónde ir? En el que hoy, Señor Dios de la gloria, la humanidad dice, ¿para dónde voy? ¿Para dónde me voy? Porque no veo nada, no hay solución por ningún lado. Y cada día, Señor, el mundo está en más caos, en más situaciones. Señor, oro por mi ciudad Bogotá, la ciudad donde yo nací, mi ciudad donde nací hace varios años, esa ciudad que me vio nacer, mi amada Bogotá, mi amada capital de la República de Colombia. Ayer me daba tristeza mirando las noticias, cómo se rompe, cómo se destruye, cómo se quita todo, cómo se acaba con todo, Señor, Dios de la gloria. Pero la pregunta es, ¿a dónde iremos? Llamamos a la justicia a la autoridad para que imparta autoridad, y nos hemos dado cuenta que la misma autoridad es corrupta. O sea, hay corrupción por todo lado, porque el problema, Señor Dios de la gloria, el problema no son las cosas que estamos viendo, esos son los síntomas, como hemos bien hablado aquí en las mañanas. El problema se llama pecado, es el pecado del hombre, es decir, la separación del hombre de Dios,
el haber el hombre sacado a Dios de su vida, y es el mundo que tenemos. El mismo Señor lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer, nada. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos querían, por su propia cuenta, taparse su vergüenza. Cogieron hojas de higuera, dice la escritura, y que se quisieron tapar su vergüenza, pero el Señor dijo: no, 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 ustedes no, ustedes mismos no se van a autojustificar. Yo mismo voy a proveer que mi justicia, que demanda castigo sobre la desobediencia, yo mismo voy a suplirme del castigo para que mi justicia sea suplida. Eso tiene que ver con un Dios justo. Y ese Dios justo, Señor, dice que les puso pieles de animales para cubrirlos. Y para ponerle pieles tuvo que haber habido un sacrificio, un inocente pagando por el culpable, figura y tipo de Cristo, de lo que vendrías a hacer más adelante. Por eso aquí la expresión de Pedro, cuando dice: ¿a quién iremos? Pero él mismo se responde: tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Cristo en griego significa ungido o enviado, que viene de parte de Dios, que viene con autoridad para poder perdonar todos los pecados. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Tú eres el que vienes del cielo. Tú eres el que has descendido del cielo. Tú eres el Hijo del Dios viviente, le dice. Y ha creído. Y ahí pone la puntada en el problema de la humanidad: la incredulidad. El no creer en Cristo es lo que nos ha demostrado el mundo que hoy tenemos. Ese mundo que hoy tenemos es por causa de la incredulidad, de no creer en Cristo. Así de sencillo es. Aquí no hay que echarle la culpa a nadie, porque que no nos pase lo de Adán, la mujer que tú me diste por compañera, Eva, la serpiente que tú creaste, y a todos, y así cada uno de los seres humanos buscamos a ver a quién le echamos la culpa. Eso es el gobierno, eso es no sé quién, eso es fulanito y sutanito. Pero como decíamos hace un momento antes de orar, Señor, todo el mundo reclamamos justicia, pero ¿hasta dónde somos verdaderamente justos? Es la pregunta. ¿Hasta dónde somos verdaderamente justos? ¿Ya pagamos los impuestos que nos correspondía de este año? ¿Ya hemos cumplido con nuestras responsabilidades aún con el gobierno? Sí, sí, sabemos que se van a robar el dinero, pero a nosotros no nos importa eso. A nosotros nos importa es cumplir con lo que tú nos demandas en tu palabra. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo. Le dijo: ante todo yo ruego, ante todo que exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, especialmente por los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. Y se lo está diciendo Pablo a Timoteo en medio de un imperio opresor. Es decir, un imperio que gobernaba 3 continentes, imagínense en eso. 3 continentes: Asia, África, Europa. Y era el imperio romano del entonces. Y prácticamente los que estaban bajo ese imperio eran esclavos. Eran esclavos. Y sin embargo, a pesar de todo eso, como era ese gobierno de corrupto, porque esos emperadores eran bien corruptos, y sin embargo Pablo le dice a Timoteo: chino, hay que orar por ellos. Chino, hay que vivir en honestidad. O que queriéndole decir, hay que pagar el impuesto, hay que cumplir con nuestras responsabilidades como ciudadanos, si queremos reclamar justicia. No nos interesa si ellos son injustos, pero por lo menos nosotros seamos justos, porque toda autoridad fue puesta por Dios. Así ellos algún día tendrán que también dar cuenta. Un día también tendrán que pararse delante del Señor y dar cuenta de los países, de las naciones que se les entregaron. Así que no te preocupes, no te estreses por eso. Tú cumple delante de Dios con lo que tienes que cumplir. Pero a veces, Señor, reclamamos justicia. Sí, es cierto. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde vamos? No hay en quién confiar, no hay en quién creer. Tan cierto fue lo que dijiste, Padre amado, en tu palabra. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Yo llevo toda mi vida viviendo conmigo mismo y la verdad que todavía no me conozco.
porque engañoso es el corazón del hombre. Un día uno piensa una cosa y mañana amanece pensando otra. Y a veces uno ni mismo se lo explica, uno ni siquiera uno mismo se entiende, porque así es el corazón del ser humano, es engañoso. Y la Biblia lo declara y la Biblia lo dice. Y maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra. ¿En dónde está puesta nuestra confianza? Pedro lo dijo. Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro le pegó en el blanco aquí con esa declaración. Señor, oh Dios de la gloria, ayúdanos. Ayúdanos, Señor Dios de los cielos, porque sí hay esperanza. Hay solo un ser en el planeta Tierra en el cual creer, y ese se llama Jesucristo. Es en el único que podemos confiar. Es en el único que podemos creer y en el único que podemos depositar toda nuestra vida para saber que nunca, nunca nos va a fallar. Que sus palabras son veraces. Pedro se lo dijo al Señor. Tú tienes palabras. No le dijo, tú eres un palabrero. No, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, hoy está la respuesta a esa pregunta. ¿A quién iremos? Y la pregunta es a Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a confiar en ti. Llévanos a poner nuestra confianza en ti. Como siempre he dicho, Jorge es tu pastor. Todo te faltará, porque yo también fallo. Pon tu mirada en Cristo, el autor, consumador de la fe. El apóstol Pablo dijo por allá en su momento, pongan la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, no en las de la tierra. Porque aquí todos los seres mortales fallamos, todos, no se escapa es nadie. Aquí todos de una u otra manera somos imperfectos, fallamos, defraudamos, nos equivocamos, no cumplimos, no damos la talla de lo que los demás esperan de nosotros. Así que, ¿de qué nos jactamos? ¿De qué nos jactamos? ¿Somos mejores que quién? Somos seres humanos, frágiles, imperfectos, que necesitamos de ti, que necesitamos venir a ti, Señor, porque tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más iremos? ¿A dónde más? ¿En quién ponemos nuestra confianza? Señor Dios de la gloria, ayúdanos para que nuestra confianza esté 100% puesta en ti, el autor, el consumador de la fe, el que hizo un pacto con sangre y un pacto unilateral. Es decir, tú estableciste ese pacto porque nos conoces tanto que tú sabías que ese pacto no podía ser bilateral. Es decir, el hombre no puede pactar con Dios. El hombre no puede pactar con Dios porque un pacto es bilateral, es entre dos. Y el Señor dijo, no, yo no voy a permitir que el ser humano haga pactos conmigo porque el ser humano siempre falla. Yo mismo voy a crear un pacto unilateral y prometeré nunca fallarle al ser humano, pero a todo aquel que cree. Y Pedro lo dijo claro, dijo, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo de Dios viviente. Señor Dios de la gloria, en tu pacto estamos seguros. Venir a ese pacto que es unilateral, venir a ese pacto que es incondicional. Tú no nos pides condiciones, tú no nos pides unas cláusulas para poder ser, Padre amado, protegidos, amados, salvados, redimidos, justificados por ti. Solamente creer en ti. Pero también ese pacto, Señor de la gloria, no solamente es unilateral, no solamente, Señor Dios de la gloria, es incondicional, sino que también es inquebrantable. Pedro dijo, tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, si el Señor lo dijo, el Señor lo hará. Si el Señor lo dijo, el Señor lo cumplirá. Él nunca te va a dejar tirado en carretera. Por eso, Señor, en esta mañana, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Al político de turno? ¿A ese familiar que tiene dinero? ¿A quién iremos? ¿A ese líder religioso? ¿A quién iremos? Señor, que pongamos nuestra mirada en ti, que los seres humanos pongamos nuestra mirada en ti. No hay a dónde más ir. Solo tú tienes palabras de vida eterna, palabras
que traen esperanza, palabras que traen vida, dijo Pedro. No solamente vida cotidiana, sino vida eterna, trascendental. No solamente vida en esta temporalidad, sino vida que trasciende, eterna. Señor, llévanos a poner nuestra mirada en ti. A lo largo de la historia, Señor, mira cómo hemos vuelto tu creación. Mira cómo la hemos malgastado. Mira cómo la hemos mal administrado, Señor. Perdónanos como seres humanos. Mira cómo hemos pisoteado todo lo que tú hiciste bueno en gran manera. Todo lo que tú hiciste, todo ese diseño, Señor, que tú creaste. Todo lo como lo hiciste tan bueno, Señor. Y mira lo que tenemos ahora. Mira el mundo que te tenemos. Mira qué vergüenza contigo. Cómo hemos sido de malos administradores, por la codicia, por la avaricia, por la sed de riqueza, por el corazón humano, por la infección del pecado sobre esta humanidad, bendito Señor. Hoy tenemos un mundo, Señor Dios de la gloria, que refleja la mala administración de los seres humanos sin Dios, sin Dios. Te hemos sacado, Señor. Te hemos sacado de la historia y hemos creado nuestra propia historia. Y Señor, tú dijiste, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Ahí tenemos la respuesta al mundo que tenemos. No es culpa de nadie más, sino de nosotros mismos, los seres humanos, Señor, quienes hemos administrado mal lo bueno que tú nos entregaste. Tú nos entregaste una creación buena en gran manera, pero mira, Señor, han pasado los siglos y qué vergüenza contigo, Señor, mira lo que te tenemos. Y un día vas a venir a pedirnos cuenta. Un día vendrás a pedirnos cuenta, Señor, de qué hicimos con lo que nos entregaste. ¿Qué hicimos, Señor? ¿Cómo administramos? ¿Cómo administramos tu creación? Todo lo que tú formaste, todo lo que tú creaste, lo que te tomaste tu tiempo de hacer un diseño perfecto y bueno en gran manera. Y sin embargo, Señor, Padre amado, qué vergüenza, perdónanos, perdónanos, Señor, porque mira lo que te tenemos. Mira la humanidad que te tenemos. Mira el carácter humano que te hemos entregado. Un carácter humano que tú mismo dijiste y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. ¿Sería que la imagen de Dios serían los pleitos, las guerras, las contiendas, las envidias? ¿Sería esa la imagen de Dios? No, esa no era la imagen de Dios. El hombre decidió sacar a Dios y se creó su propia imagen. Y mira la imagen que tenemos hoy en día de los seres humanos. Y Pablo se lo dijo a Timoteo por allá en 1 Timoteo capítulo 3. Le dijo, ten por cierto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, ingratos, infatuados, vanagloriosos, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de Dios, tendrán apariencia de cristianos, negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Ahí está el mundo que tenemos. La mala administración, ¿a dónde nos ha llevado? Qué vergüenza contigo, Señor, si tú vinieras hoy. Por eso, Señor Dios de la gloria, es que en tu justicia un día tendrás que venir, Padre amado. Volver, Padre amado, ya no a arreglar, ya no a salvar. Vendrás a juzgar a todos los seres humanos, bendito Señor. Todos seremos juzgados, todos, todos. Aquí no se va a escapar nadie. Todos los seres humanos vamos a ser juzgados, como iglesia, como pueblo de Israel y como gentiles, pero vamos a ser juzgados. Nadie se escapará de eso, Señor, y las cosas volverán a ser como en el principio. Pero, Señor Dios de la gloria, mientras tanto, Señor, llévanos a poner nuestra mirada en ti, el Hijo del Dios viviente, en Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, en ti, Padre amado, que seas tú nuestra esperanza. Que seas tú, Señor Dios de la gloria, en quien pongamos nuestra mirada, porque tú tienes palabras de vida, pero de vida eterna, de una vida que trasciende, de una vida que, Señor, supera esta temporalidad caótica, destruida por nuestra propia condición pecaminosa. Este mundo está infectado, los seres humanos estamos infectados por eso que se llama pecado. Aquí no hay que echarle la culpa a nadie. Aquí no hay que justificarnos nosotros mismos. Aquí la palabra se llama pecado en negrilla y en mayúscula y reteñida. Pecado. Ese es el problema de la raza humana. No tiene otro nombre. No tiene otro nombre. No tiene otro nombre. Pecado. Pecado. Separarse de Dios. Apartarse de Dios y crear su propio proyecto de vida sin Dios. Y ese es el mundo que tenemos. Los gobiernos quieren gobernar sin Dios.
Ahí está el problema del mundo que tenemos. Todo el mundo, los hogares, quieren, Señor Dios de la gloria, los padres quieren impartir autoridad en sus hogares sin Dios. Y ahí vemos los hogares que tenemos. La sociedad que tenemos no es gratis. Esto no es de gratis. Esto no es que hay que culpar al uno o al otro. Si hay culpables, nosotros mismos, todos los seres humanos, somos culpables de la situación que hoy estamos viviendo, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor Dios de la gloria. Perdónanos porque hemos, Señor Dios de la gloria, distorsionado eso bueno que nos entregaste, eso bueno que nos diste para administrarlo. Señor Dios de la gloria, perdónanos, Padre amado. Perdona nuestra falta, Señor Dios de la gloria, de confianza en ti. Señor, a veces, Padre amado, ponemos nuestra confianza en otras cosas. Señor, pero Pedro dijo, ¿a quién más iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde más? ¿A dónde más? Yo sé y conozco que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor Dios de la gloria, que volteemos a mirar a ti, que si hoy amanece un nuevo día, es una nueva oportunidad. Cada amanecer, cada comienzo, es una nueva oportunidad que tú nos estás dando como raza humana para volvernos a ti, para volvernos a ti, para buscarte a ti. Señor, hoy Dios de la gloria, pedimos que a través de tu palabra, Señor, hables a nuestro corazón, y nos des la clave en esta mañana para volvernos a ti. ¿Qué necesitamos para volvernos a ti? ¿Qué necesitamos para buscarte a ti? ¿Qué necesitamos, Señor, Dios del cielo, para reconciliarnos contigo? ¿Qué nos exiges? ¿Qué nos pides como seres humanos? Señor Dios de la gloria, todos los seres humanos te necesitamos. Señor, perdona por poner nuestra confianza en nuestros logros, en nuestras actitudes y aptitudes con P. Ayúdanos, Señor Dios de la gloria, perdónanos porque muchas veces, Señor, oh Dios del cielo, hemos confiado en nosotros mismos, hemos creído que somos mejores que otros. Le pasó a Pedro, cuando el Señor le dijo, ten por cierto que esta noche ustedes se van a escandalizar de mí, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas saldrán corriendo del rebaño. Inmediatamente Pedro sacó a relucir su diosidad. Empezó a decir, no Señor, aunque si todos estos se van a avergonzar de ti, si todos estos te van a negar, yo no. Y el Señor le dice, ay Pedrito, reacciona. Pedrito, porque antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro, no señor, contigo hasta la muerte. Qué peligro tan tremendo. El confiar en uno mismo, el creer que uno es mejor que otro. Qué confianza tan tremenda, qué peligro tan tremendo. Y Pedro tuvo que llorar lágrimas de sangre, porque más adelante negó al Señor. Y el Señor apenas lo mira a los ojos, y Pedro tiene que llorar y reconocer que él era simplemente un humano, mortal. Y qué ironía. Jesús, siendo Dios mismo, tiene que decirles a ellos, mi alma está triste hasta la muerte. ¡Qué ironía! Dios, a través de Jesús, diciéndoles, mi alma está triste hasta la muerte. Y Pedro, siendo un ser humano, no, yo contigo hasta donde sea. ¡Qué tremendo! Y así somos los seres humanos. Creemos que podemos solos. Nos autoconfiamos y creemos que no necesitamos al Señor. Creemos que no necesitamos de Dios. Señor, hoy te pido que, Señor, toques nuestros corazones y nos ayudes a volvernos a ti, que nos volvamos a ti mientras haya esperanza, que si hoy nos permites abrir nuestros ojos, sea el día de volvernos a ti, reconociendo que no hay ningún ser mortal en quien podamos poner nuestra confianza, solo en ti. ¿A quién iremos?, dijo Pedro. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Padre, gracias. Gracias, Señor. Toca los corazones de esta humanidad, de los gobiernos, de los seres humanos, de los que están en eminencia, de los sencillos, Padre amado. Toca los corazones, Padre amado, para que nos volvamos a ti, Gracias, Padre Santo, por lo que estás haciendo, por lo que haces y por lo que harás. Y a ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Sean ustedes muy bienvenidos en este día, jueves 10 de septiembre del año 2020. Bien, hemos orado
para nadie es desconocido, que no hay a dónde ir. Vemos noticias y uno no sabe qué es mejor, si verse una película de terror antes de acostarse o ver el noticiero. Uno no haya ya que mirar. Así que, mis amados, pues continuemos en esta línea de nuestro estudio bíblico del libro de Juan. Estamos estudiando de una manera sistemática el Evangelio de Juan. Recuerde que no estamos predicando aquí en las mañanas, esto no se llama predicación. Estamos reflexionando, estudiando, haciendo un estudio concienzudo del Evangelio de Juan. Y vamos en el capítulo 6 y quiero invitarle en esta mañana para que juntos miremos el capítulo 6, versículo 41. Capítulo 6 de Juan, versículo 41. Vamos a leer algunos versículos que tienen que ver con nuestra meditación de este día. Juan 6:41 dice la bendita palabra del Señor. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Dejémoslo hasta ahí. Recordemos que Juan nos propone dos números 7 claves acá, que son las 7 señales que habla Juan. Recordémoslas un momentico así rápidamente. Primera señal: convertir el agua en vino, capítulo 2 de Juan. La curación del hijo del oficial, capítulo 4 de Juan. La curación del hombre paralítico de Betesda, eso está en el capítulo 5 de Juan. En el capítulo 6, la alimentación de los 5,000, es donde vamos. Capítulo 6. Quinto, caminar sobre el mar, es una señal privada que hizo allí delante de sus discípulos, ya la vimos también en el capítulo 6 también de Juan. En el capítulo 9 de Juan encontramos la sexta señal, que es la curación del ciego de nacimiento. No hemos llegado hasta allá todavía. Y en el capítulo 11 de Juan encontraremos la séptima señal, que es la resurrección de Lázaro. Así que hemos visto esos 7, o estamos en esas 7 señales. Pero también Juan, el evangelista, nos propone 7 yo sois, que son puntuales, que tienen que ver con la divinidad de Jesucristo aquí en la tierra. El Padre y yo, uno somos. Y Juan propone esos 7 yo sois. En el capítulo 6 ya hemos hablado y estamos hablando de ese, donde Jesús dice: yo soy el pan de vida. En el capítulo 8 Jesús dice: yo soy la luz del mundo. En el capítulo 10 Jesús dice: yo soy la puerta de las ovejas. Y en el capítulo 10 también dice: yo soy el buen pastor. En el capítulo 11 Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Capítulo 14 Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y en el capítulo 15 Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Así que en la medida que vayamos avanzando, vamos desarrollando también eso yo soy. Estamos aquí en la polémica que se crea cuando Jesús dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces empieza a haber aquí, como nos propone el texto que acabamos de leer, empieza a haber murmuración de los judíos cuando Jesús dijo que él era el pan de vida que había descendido del cielo. Así que, ¿cuáles eran las dificultades de los judíos para entender quién era Jesús? Los judíos habían pedido una señal. Recuerden que por allá en el versículo 30 del capítulo 6, ellos dicen: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Pero miren el orden. Él dice: ¿qué señal haces para que veamos y te creamos? Y recuerden que Jesús por allá a Marta, más adelante frente a la tumba de Lázaro, el Señor le dice: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás? Mire cómo es el reino de los cielos. Es totalmente inverso a lo que nosotros creemos según la razón.
esto les están diciendo a Jesús, ¿qué señal haces tú para que veamos y creamos? Y Jesús le dice a Marta que es al contrario, que hay que creer para ver. ¿No te he dicho, Marta, que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces mire cómo es, qué diferente es toda la dinámica del reino del cielo a lo que nosotros creemos. Nosotros queremos ver señales milagrosas del Señor para creer. Si no vemos nada, no creemos. Pero el Señor dice, no, hay que ver para creer. Así que, en respuesta a esa interrogante, pues el Señor sencillamente les dice en el versículo 35, yo soy el pan que vivo, o yo soy el pan que descendió del cielo. El que a mí viene, dice Jesús, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, a los judíos no les pareció que esta fuera una señal convincente. Es decir, ellos todavía como que dudaban, patinaban. Esto no les convencía todavía, estas expresiones de Jesús. ¿Cómo podía, cómo podía haber descendido del cielo, por ejemplo, si ellos conocían a sus padres? Aquí dice claramente que ellos conocían a José y María. Entonces, ¿cómo podía él decir que descendía del cielo si ellos sabían quién era José, quién era María, quién eran sus padres, quién era su familia? Su declaración aquí, o la declaración de Jesús, les parece un poco pretenciosa. ¿Cómo si este viene, mire, conocemos sus padres y viene a decirnos que descendió del cielo? Eso era una pretensión para los judíos. Lo que sabían de Jesús les parecía incompatible con las afirmaciones que hacía. Ahora bien, el Señor no negó en ningún momento su relación familiar. No negó que venía de José y de María. No lo negó. O que hubiera nacido en este mundo como cualquier otro ser humano. Jesús no lo negó tampoco. Y los evangelistas no, especialmente Lucas, nos muestra algo de la infancia de Jesús. Sin embargo, esto no anulaba de ninguna manera que hubiese descendido del cielo. Él no estaba negando su contexto familiar, no estaba negando su nacimiento humano, virginal, es decir, a través de María, no estaba negando todo eso. Sin embargo, eso no quería decir que él no hubiera descendido del cielo. Así que lo que ellos estaban manifestando sencillamente eran sus dificultades para aceptar su doble naturaleza. ¿Cuál era la doble naturaleza de Jesús? 100% humano como 100% humano, divino. Cuando hablamos divino, es decir, la naturaleza divina, quiere decir que viene de Dios. Esa expresión divino quiere decir que viene de Dios. A veces nosotros decimos blasfemias como estas. ¡Ay, qué zapatos tan divinos! Dicen algunos. Las mujeres mirándole los ojos a los hombres dicen, ¡ay, qué ojos tan divinos! O qué hombre tan divino. O sea, viene de Dios directamente. Uy, tremendo, hay que tener cuidado con eso. La palabra divino significa que viene de Dios directamente, que procede de Dios. Y Jesús es el único divino. Es decir, el único que procedió de Dios se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Miremoslo aquí, yo quiero mirarle 4 veces, nos dice el mismo evangelista Juan, donde dice que él descendió del cielo. Es decir, que Jesús es divino. En el versículo 33... dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Versículo 41 dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Versículo 50 dice, este es el pan que desciende del cielo. Y en el versículo 58 dice, este es el pan que descendió del cielo. Capítulo 6 de Juan, 4 veces dice que Jesús es divino, es decir, que tenía una naturaleza divina, es decir, la naturaleza de Dios, pero también una naturaleza humana. Así que este concepto para los judíos chocaba. ¿Cómo sí que nosotros sabemos de dónde viene y ahora nos dice que es divino? Es decir, que viene de Dios, que viene de Dios. Eso para la mente de los judíos era un poco chocaba eso. Y se preguntaban, ¿cómo podía ser al mismo tiempo el preexistente Hijo de Dios, enviado, y como decía Jesús mismo, por el Padre? Su dificultad, de todas maneras, para nosotros debería ser comprensible. Es decir, nosotros somos bienaventurados porque nacimos en esta época,
somos occidentales, colombianos, chichombianos, algunos. Saben, hermanos queridos, que nosotros somos bienaventurados por eso, porque muy seguramente si hubiéramos nacido en aquella época, en la época de Jesús, y el Señor hubiera permitido que hubiésemos nacido en aquella época, que hubiéramos sido de allá también judíos, muy seguramente nuestra reacción no sería diferente, sería tal cual como estaban reaccionando estos judíos. Era comprensible que ellos reaccionaran así. Y en respuesta, el Señor hizo una declaración que ha dejado asombrado a muchos hasta el día de hoy. ¿Cuál fue la declaración que dijo el Señor? En el versículo 44 dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y aquí se presta para a veces decir, ah, no, es que eso es un llamado de Dios. Es que Dios escogió a unos para salvación y a otros para perdición. Porque si el texto dice que ninguno puede venir a él a menos que el Padre no le trajere, pero tenemos que mirar eso en contexto. Porque sencillamente, ¿qué fue lo que quiso decir Jesús con esas palabras? ¿Qué fue lo que él quiso decir? Acabamos de ver que el Señor reconoció la dificultad que aquellos judíos tenían para creer que Él era el pan de vida. Estaban chocando con esas palabras de Jesús. Así que, de hecho, dijo que solo sería posible si el Padre no los atraía hacia Él. Así que, sin duda, la frase empleada por el Señor tiene mucha fuerza. Es decir, nadie puede venir a mí a menos que el Padre no lo atraiga. Así que nos hace esto comprender a nosotros el deseo ardiente de Dios, óigame bien, el deseo de Dios de querer que la humanidad venga a Él. ¿Quién es el más interesado? ¿Quién es el que nos anhela realmente? Es el Señor. Él nos anhela más de lo que nosotros podríamos anhelarlo a Él. Créanme que si fuera por nosotros no estaríamos aquí conectados. Si fuera por nosotros muy seguramente no estaríamos buscando al Señor. Porque dice por allá Pablo dice a los romanos, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. No hay ni siquiera uno. Así que nosotros no le hacemos favores a Dios cuando le buscamos. Ay, voy a orarle a Dios, voy a calentarle los pies al Señor. Anoche hizo tanto frío que debe tener los piecitos fríos. Voy a orarle, voy a ir a buscarle. Se debe sentir solo allá el Señor. No, el Señor no está mendigando amor de nadie. El Señor no mendiga nuestro amor. El Señor no mendiga nuestra presencia. Él nos anhela fervientemente. Él es el interesado en que vengamos a Él, más de lo que nosotros tal vez quisiéramos buscarlo a Él. A veces quienes lo buscamos, a veces hay quienes lo buscan por costumbre. Ya porque nos acostumbramos a Dios, me volví evangélico, ahora me toca orar. Me toca leer la Biblia, porque me volví evangélico. Y a veces nos acostumbramos a Dios y lo buscamos es por costumbre. Pero realmente quien nos anhela fervientemente es el mismo Señor. El mismo apóstol Juan, por allá en una de sus cartas, él dice, nosotros lo amamos a Él, pero porque Él nos amó primero. ¿Sí, Al Señor no le hacemos favores. Él es el iniciador, Él es el quien toma la iniciativa en esta relación que tenemos con Él. Nosotros no fuimos los iniciadores de eso. Si hoy nos hemos conectado para orar, eso no salió de nosotros. Es el Señor mismo quien coloca en nosotros ese querer como el hacer. Así que vayámonos bajando, perdón, con toda sinceridad lo digo, de ese andamio, de ese pedestal donde a veces nos subimos. Ay, es que yo soy el más religioso porque yo sí que busco a Dios. Yo soy el más espiritual porque yo sí oro y ayuno. No, hermano, eso, todo lo que hacemos viene de Dios mismo, hermano. Así que no hay aquí de qué jactarse, no hay nada que hacer. Así que esto nos pone en relieve eso. Que el Señor diga, que la expresión del Señor sea, nadie puede venir a Dios, o nadie puede venir a mí, dijo Jesús, a menos que el Padre no lo atraiga. Ahí nos deja por relieve esa declaración de que el Señor nos anhela, de que el más interesado en que vengamos a Él es Dios mismo. Así que, ¿cómo es llevada a cabo? Hagamos una pregunta aquí. ¿Cómo se lleva a cabo esta atracción por parte del Padre? ¿Cómo es que se lleva? ¿Cómo es que el Padre atrae a los seres humanos para que vayamos a Jesús? ¿Cómo lo hace el Señor? En principio debemos aclarar que no se trata, óigame bien, debemos aclarar aquí que no se trata de traer a Cristo a una persona contra su voluntad. Ahí se la dejo. Aquí el Señor no obliga a nadie. El Señor no nos obligó. Yo recuerdo cuando me hice cristiano, a mí no me llevaron con escopeta. Hágale, reciba a Cristo en el corazón, ¿no? Eso salió, el Señor puso ese fuego que todavía hasta el día de hoy, 20 años después, no lo puedo describir cómo sucedió. Lo único que sé es que la noche anterior
estaba yo con otros planes. Tenía una agenda totalmente diferente. Una agenda donde mi plan era irme a rumbear, ir a bailar. Mañana estaba platicas para mañana a la discoteca, para el Palladium. Puedo nombrarla porque ya no existe. El Palladium, así se llamaba, del templo de la salsa le llamaban en esa época, en el Chapinero. Y yo me acuerdo que dije, mañana para el Palladium, todo bien, a bailar y no sé qué, y sí sé cuándo. Pero lo que no sabía yo, lo que no contaba, era que yo sí estaba agendado en la agenda de Dios. Y al otro día, en lugar de irme para el Palladium, llegué a la iglesia y con un fuego allí por recibir al Señor. Por quererlo recibir en mi corazón. 20 años y hasta el día de hoy le sigo fielmente. Así que nadie puede venir al Señor, dice Jesús, nadie puede venir a mí a menos que el Padre no le atraiga. Pero recuerde, hacemos esa claridad. Aquí no se trata de que esa atracción sea contra la voluntad humana. Mire, Dios es tan justo es el Señor, que Él no obliga a nadie a estar donde no quiere estar. Dios es tan justo que le dio el permiso inclusive al hombre, la capacidad al hombre inclusive de rechazarlo. Qué tremendo es el Señor en su justicia, es que es tremendo. El Señor no está mendigando amor de nadie. El Señor no está, aunque nos anhela, Él no nos trae por la fuerza. Oiga, a veces nosotros somos un poquito como impositivos, ¿no? A veces queremos... Yo recuerdo cuando iba los primeros días a esa iglesia. Me recibo a Cristo en el corazón, vaya, vaya, me daban codo las hermanitas. Vaya, vaya, reciba, vaya, vaya. Y espere, yo voy cuando yo quiera, les decía. No me obliguen, porque nosotros a veces queremos eso, forzar, convencer a la gente de que vaya, y si no van, entonces nos defraudamos, nos desanimamos y dejamos hasta de orar por ellos. El Señor no obliga a nadie. Esa atracción del Padre a los seres humanos, al Hijo, no es por la fuerza, no es contra su voluntad. Aquí no debemos ver, no debemos ver aquí ningún decreto divino de predestinación. No es que el Señor los atrae, fue que sucedió algo allí, fue que Él escogió a unos para salvación y a otros que allá miren a ver cómo se defienden. No, así que no es por decreto divino por el cual el hombre es atraído por una fuerza irresistible en contra de su propia voluntad. No, Señor. El Señor coloca en nosotros ese querer como el hacer. No es por fuerza. El Señor no nos trae contra nuestra propia voluntad. Es decir, el Señor nos da eso se llama libre albedrío. Nos da la capacidad aún de rechazarlo. Eso es justicia de Dios. Nos da a los seres humanos esa capacidad. Tú en esta mañana tienes la capacidad, hermano, si se quiere desconectar, desconéctese, nadie le va a decir nada. Ni siquiera el Señor. Ni siquiera el Señor. Porque el Señor es justo. Y nos da esa capacidad de si le buscamos o no le buscamos, si oramos o no oramos, si obedecemos o no obedecemos. Dios nos da ese permiso. Pero decíamos en el día anterior, el martes, que si somos hijos de Dios, tenemos que estar listos para la disciplina. Pero que si no somos hijos de Dios, pues no pasa nada. Seguimos igual, porque nunca fuimos de Dios, nunca fuimos de Cristo. No pasa nada, no sucede nada. Así que la salvación no se puede perder. Pero ya se lo recuerdo, pero no es el tema de hoy. Entonces, no se trata tampoco de una red, de los pececitos que caen en la red y tienen que ser atraídos por la fuerza por el pescador para llevarlos a la orilla. El contexto nos aclara que la forma en la que el Padre atrae a las personas a su Hijo es por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 45, miremoslo. El versículo 45 de Juan 6 dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Oigan eso, por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Oigan, más claro no puede ser. ¿Cómo nos atrae el Señor hacia él? Por medio de la enseñanza de la palabra. Y otra cosa importante aquí que queda para plasmar aquí, es que queda claro que su deseo, el deseo de Dios, de enseñar a todos los hombres. Oigan, Dios desea que lo conozcamos. Dios desea enseñarnos quién es Él. En el mismo versículo 45 dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Qué tremendo el Señor. Él quiere que lo conozcamos. Él es el que desea, el que anhela que lo conozcamos. Así pues, la enseñanza de la palabra de Dios son el medio fundamental por el cual el Padre atrae o trae las personas a Cristo. Es por medio de la enseñanza.
No hay otra forma. Así que recordemos también la historia que Jesús contó por allí en Lucas acerca de un hombre rico y Lázaro. Mire lo que usó Jesús, lo que dijo en su conversación. ¿Qué dijo el Señor en esa conversación? Dijo, te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre. Eso estaba diciendo el rico conversando con Abraham. Y le dice el rico, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. A Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué está diciendo cuando habla de Moisés y de los profetas? Moisés, la ley, y los profetas que vinieron con un mensaje de parte de Dios al pueblo judío. ¿Ah? Dice, ahí los tienen, óiganlos a ellos, viene la enseñanza del cielo para ustedes, óiganlos. ¡Qué tremendo! Pablo por allá también en otro momento habla acerca de la importancia de la palabra de Dios para ser atraídos a Cristo. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 10. Permítame leerles. Capítulo 10 de Romanos, versículo 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, versículo 11, todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Dios de todos es rico para con todos los que le invocan, es decir, con todos los que reconocen su necesidad de Dios. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero miren lo que dice a partir del versículo 14. ¿Cómo pues invocarán? Es decir, ¿cómo pues reconocerán su necesidad de Dios a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¡Qué clave tan tremenda! Así que la única manera de que las personas sean atraídas a Cristo es únicamente por medio de la palabra del Señor. El Espíritu Santo convence de pecado al pecador, pero en base a la palabra predicada, a la palabra escuchada. Hoy por hoy, y más en este tiempo de esta coyuntura en la que estamos, no es el momento donde se ha predicado palabra. Yo personalmente estoy contando ya con 50 videos que he subido a YouTube. En mi página, creé mi propia página de YouTube y he subido 50 videos de las enseñanzas que estoy dando aquí. Y ya medio barrio aquí me está escuchando. Me decía mi esposa, y ojo que ya medio barrio lo está escuchando. Medio barrio ha venido a escucharlo usted. Así que hermano, no ha habido otro momento donde el Señor nos haya abierto puerta para predicar el Evangelio. Qué tremenda bendición la que tenemos, los predicadores. Qué tremenda bendición. ¿Y no hay que aprovecharla? Claro que sí, por supuesto que sí. Es el mejor momento. Muchos han oído. Todos están oyendo la palabra del Señor. Por sencilla que parezca. Como dijo, una sola palabra bastará para sanar, me dijo por allá. Por allá alguien le dijo al Señor, una sola palabra tuya.
Y sí, una palabra sola que venga predicada a los oídos del pecador será suficiente para que el Espíritu Santo tome esa palabra y en base a esa palabra traiga al pecador a convicción de pecado, justicia y juicio y venga Cristo. Se necesita predicar la palabra. No hay otra forma. No hay- yo respeto mucho las estrategias que se hacen de obras de teatro y todas esas cosas. Las respeto mucho, pero realmente lo único que va a traer al pecador a Cristo se llama la palabra predicada de Dios. Es lo único que lo confrontará. De resto, hermano, serán esfuerzos en vano. Serán esfuerzos insuficientes. No habrá cómo poderlos atraer. Será únicamente a través de la palabra. Y esto es así, porque el propósito de Dios es atraer a todos los hombres a Él por medio de su palabra. Dios no limita su enseñanza a un grupo escogido de personas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué entonces la mayoría de los judíos fracasaron en reconocer al Señor Jesucristo como el enviado de Dios si tenían a los profetas? Si tenían la cátedra de Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué fracasaron entonces en eso? La razón no debemos buscarla en ninguna falta de capacidad de parte de Dios para hacerse entender o darse a conocer. Dios no tiene la culpa. Dios ya habló. Dios ya les dijo cuáles eran sus propósitos. O en que de pronto ni siquiera o que no quisiera darse a conocer nada más que a unos poquitos allí. Tampoco. El Señor ni escogió a unos poquitos, ni tampoco fue mezquino a que todos los hombres escucharan su palabra. Profeta les había enviado a lo largo de la historia. Profetas a lo largo de la historia. Tenían la cátedra de Moisés. Es decir, ellos tenían toda la responsabilidad de venir a Cristo, de creer en Cristo, porque de las escrituras o en las escrituras se escribía de Cristo. Estaba plasmado. Isaías lo decía, Miqueas lo decía, Zacarías lo decía. Los profetas habían hablado de Cristo. Es decir, desde el Génesis hasta cuando aparece Jesús en escena, se ha venido hablando de Cristo. No tenían excusa. Los sacrificios hablaban de Cristo, el Cordero hablaba de Cristo, el tabernáculo hablaba de Cristo, todas las fiestas judías hablaban de Cristo, todo apuntaba a Cristo. No tenían excusa. Entonces, ¿por qué no quisieron realmente recibir a Cristo? ¿Por qué lo rechazan? ¿Por qué no quieren obedecer su voluntad? El Señor lo resumió de la siguiente manera. Mire lo que dice por allá el Señor en Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Lo habló el Señor Jesús en el capítulo 7. Cualquier persona, cualquiera puede conocer, pero para ello debe querer hacer la voluntad de Dios. Hoy en día todo el mundo conoce de Dios, pero no han tenido un encuentro con Dios, la mayoría. Así que por otro lado, la verdad de Dios queda escondida para aquellos que deciden fiarse en sus propias capacidades, en su propia sabiduría, en su propio entendimiento. Dios le venda los ojos a aquellos que con voluntad propia, por orgullo a las cosas del Señor, las rechazan. El Señor les venda los ojos. El Señor los deja, perdónenme la expresión, los deja turuletos, no entiende, pero ¿cómo? Al orgulloso espiritual, al que no quiere, al que rechaza definitivamente el Evangelio, pues el Señor también le da la capacidad de que no lo entienda. Mira lo que dice el Señor en esta situación allí, Lucas lo dice más exactamente en el capítulo 10. Mira lo que dice Lucas, o el Señor a través de Lucas. Le dice, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo. Esto está diciendo Jesús en su oración. Oh, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, refiriéndose a los líderes religiosos de los judíos, y las has revelado a los niños, hablando de sus apóstoles. Sí, Padre, porque así te agradó. Podemos ver aquí en resumen que de este proceso que comienza aquí del Evangelio, en el Evangelio de Marcos, pero ahorita lo voy a explicar. Cuando el Señor aquí dice, yo te alabo porque, oh Señor Dios del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños porque así te ha agradado.
No es que Dios fuera mezquino con unos y fuera privilegiado con otros. No, sencillamente esto es como una ventana con cortinas. Una ventana sin cortinas, usted puede mirar al otro lado del cristal. Cuando usted corre las cortinas, mira lo que hay al otro lado del cristal, bien sea de afuera hacia adentro o de dentro hacia afuera. Porque la vez las cortinas están corridas o la ventana no tiene cortinas. Puede mirar el panorama completo. Aquí es cuando se refiere que Jesús ha revelado las cosas a sus discípulos, como una ventana abierta sin cortinas. Pero a los líderes judíos, a los religiosos judíos y al día de hoy a los orgullosos espiritualmente hablando, los que rechazan a Cristo, el Señor les pone una cortina en la ventana para que no puedan mirar más allá. Entonces por eso muchos quedan, pero ¿cómo sí? Pero si no están dispuestos a hacer la voluntad, a rendir la voluntad de su voluntad a la voluntad de Dios, mire que el Señor no les va a contar sus secretos. Y yo lo ponía en esta manera cuando podíamos abrir los templos. Cuando podíamos abrir los templos, ¿usted cree que el Señor le va a revelar su palabra y sus propósitos al que llega a roncar a la iglesia? Al que llega todo distraído a solamente a fisgonear y a mirar solamente con a ver qué lo que, a ver qué, cómo llegó vestido el hermanito. El Señor no le revela nada, le habla, pero no le revela nada. El Señor le revela sus propósitos, sus caminos, sus planes a aquel que tiene sed de Él, aquel que le busca, aquel que tiene anhelo por su palabra, que tiene anhelo por conocer la voluntad de Dios. A ese su voluntad será revelada. Mire que hay un problema acá. Hay quienes a veces dicen, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad para mi vida. Tu voluntad para mi vida es una relación mal hecha, una oración mal hecha. Es una oración egoísta, es una oración antropomórfica, es decir, es una oración pensando en el yo. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida, para mi vida? Oiga, ¿no será mejor, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Y donde esté tu voluntad, ahí quiero estar. Quiero estar en el centro de tu voluntad, en el centro de tus propósitos, en el centro de tus caminos y estaré en el centro de tus bendiciones. Es diferente, la situación cambia. Así que allí el Señor presentó precisamente sus credenciales por medio de sus milagros. Cuando habla, Él presentó quién era. Él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y a partir de ese momento empezó a usar parábolas para la enseñanza. Después de que los mismos judíos, cuando lo escucharon según Marcos, lo acusaron de que tenía espíritu inmundo. En Marcos 3:30. Dice, al punto de llegar o sea, los judíos llegaron al punto de decirle, este tiene espíritu inmundo, este tiene demonio, este tiene un espíritu inmundo y por eso es que está hablando. Marcos 3:30. Así que a partir de ese momento el Señor comenzó sus enseñanzas ya no más abiertamente, sino por parábolas. A partir de ahí el Señor comienza a hablar de manera diferente, como le decía hace un momento, por parábolas. Es decir, las parábolas eran ventana abierta para sus discípulos, pero era una cortina cerrada para los líderes religiosos. Quedaban, ¿de qué está hablando? ¿De qué habla? ¿Cómo sí? ¿De qué está hablando? ¿Qué buen sembrador? ¿Eso qué quiere decir? No podían entender nada, porque sencillamente estaban cerrados a querer recibir a Cristo como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios. Así que, con otro claro, entre los que estaban afuera y sus discípulos que estaban dentro, el Señor siempre hablaba de una manera diferente. Mira lo que dice Marcos 4:10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, es decir, sus discípulos, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, y está hablando de los líderes religiosos, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Aquí uno podría malinterpretar este texto, pero ¿cómo si? O sea, que el Señor quiere que no entiendan, que no vean. No, lo que está queriendo decir es que ellos por su propio orgullo, por su orgullosa actitud que desprecian las palabras de Jesús, pues el Señor ahora va a hablar en clave, prácticamente por decirlo así, por parábolas, porque si no las quieren recibir, pues el Señor sencillamente no se va a desgastar explicándoles con plastilina otra vez a los judíos que se lo ha venido diciendo una y otra vez, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, y va a venir a lo largo de este evangelio explicándoles, pero sin embargo todavía se niegan a creer en Cristo.
voluntariamente. Entonces el Señor empieza a enseñar de otra manera, cambia su dinámica de enseñanza y empieza a hablar por parábolas con cosas sencillas. Una parábola es sencillamente coger algo de la cotidianidad, de algo que ellos conocen muy bien para enseñar una verdad que no conocen, para llevarlos a enseñar y mostrarles algo que no conocen. Eso era lo que hacía Jesús. De algo sencillo de la cotidianidad enseñaba cosas que ellos no conocían, pero solamente las podían entender sus discípulos, porque los que se cerraban a recibir y los que rechazaban a Cristo, pues quedaban más perdidos todavía. Y hasta el día de hoy por eso pasa lo siguiente, por eso pasa eso. Por eso dice el Señor a través de Pablo que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, porque para el hombre natural esas cosas le parecen locura. Le parece locura, porque no las puede entender, dice la escritura, porque no las puede entender, no las puede comprender. ¿Por qué no las puede comprender? Porque no está el Espíritu de Dios, porque para que esté el Espíritu de Dios en el ser humano tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber fe. Arrepentimiento que me aleja del pecado y la fe que me acerca a Cristo. Es la única forma, no hay otra manera. Señor, ¿qué debemos hacer? Le dijeron a Pedro. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Le preguntaron allá en su primera predicación en la iglesia naciente. ¿Qué debemos hacer? Y Pedro dijo, arrepiéntanse, bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Así que, hermano, esto no es para todo el mundo, esto es para el que cree, para el que tiene sed de Dios. Pero nadie puede venir al Padre, como dijo el Señor, si el Padre mismo no lo atrae. ¿Y cómo lo atrae el Padre? Por medio de la enseñanza de la palabra, por medio de la palabra predicada. Así que, otra ocasión también que debemos tener en cuenta aquí, otra cuestión, perdón, que debemos tener en cuenta para poder entender correctamente este pasaje, tiene que ver con el momento concreto en el que el Señor hizo estas afirmaciones y a quienes se las dijo. Empecemos aquí por notar algunos conceptos aquí muy importantes cuando le dijo cuando dijo estas enseñanzas. Uno de esos conceptos es que el Señor estaba hablando allí a auténticos creyentes en Dios. Óigame bien, auténticos creyentes en Dios, no en Cristo, en Dios. Ya lo vamos a ver, agárrese duro. Es decir, Jesús aquí, sus enseñanzas, sus palabras, lo que está diciendo allí en el capítulo 6, no se lo está enseñando a gente desprevenida, se lo está enseñando a gente que realmente eran creyentes asiduos de Dios, dije de Dios, antes de su encuentro con Cristo o de su encuentro personal con Cristo. Pero ahora Cristo demandaba de ellos que creyeran en Él. ¿Sí me hago entender? O sea, Jesús se está refiriendo a personas que creían en Dios, pero ahora les estaba diciendo que tenían que creer en Él. Recuerda que para los judíos chocaba eso porque los profetas vinieron con un mensaje de parte de Dios, pero nunca ningún profeta dijo que tenían que creer en Él. Isaías no dijo, el que crea en mí las palabras del que me envió tiene vida eterna, no. Ninguno de los profetas asumió o le dijo al pueblo de Israel que tenían que creer en ellos. Por eso esto chocaba con los judíos, porque el mismo Jesús venía con un mensaje del cielo, pero tenían que creer en Él. Dice, así como han creído al Padre, tienen que creer también en mí. ¿Dónde lo dijo? En Juan 14:1. Dice, ¿creéis en Dios? Les está diciendo, ellos creían en Dios. Es decir, los judíos no eran ateos, ellos creían en Dios. Y Jesús les dice, ¿creed en Dios? Creed también en mí. Allí era donde tenían un problema. Fue precisamente esta exigencia de parte de Jesús la que hizo que muchos judíos ortodoxos la consideraran como una blasfemia. ¿Cómo sí que este se hace hijo de Dios? Por un lado, muchos de ellos conocían a su familia, José y María, y también algunos detalles sobre su nacimiento. María como que le puso los cachos a José. Tenían algunas situaciones allí. Y nada de ello les hacía pensar que Jesús fuera divino. Ya expliqué qué significa divino, que procede de Dios. Así que las muchachas que dicen, uy, qué hombre tan divino, pilas con eso. Uy, o sea que viene directamente de Dios, no, pilas con él. Qué ojos tan divinos, qué zapatos tan divinos, qué cartera tan divina. Uy, no. A veces tenemos esa expresión coloquial, pero divino significa que viene y procede directamente de Dios. Así que el único divino que ha habido en esta tierra se llama Jesucristo. No ha habido nadie más es divino. El único divino se llama Jesucristo, que fue el único que vino de parte de Dios.
Podrá ser bonitos, hermosos las cosas, pero divino, ya eso es ponerlo eso es blasfemia, mi amado. Así que, pero por otro lado, el hecho de creer en Él de la misma manera en la que ya lo hacían con el Padre, eso les dificultaba a ellos. Les parecía una invitación a abandonar su monoteísmo. Y lo sería, de hecho, si el Padre y el Hijo no fueran uno. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. A ellos se les había enseñado a adorar a un solo Dios. Por allá desde Deuteronomio, en la segunda ley, se le llama así porque es el mismo Levítico, pero repetido a una nueva generación de judíos que van a entrar a la tierra de Canaán. En Deuteronomio 6:4, mire lo que se les había enseñado a los judíos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 5:7, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí ve? Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Así que para los judíos que están frente a Jesús, sus palabras hay que entender y comprender que son definitivamente duras. Por eso dijeron, uy, dura es esta palabra, porque es que nosotros desde chiquitos nos han enseñado que hay un solo Dios. Este está atentando contra nuestro monoteísmo. Monoteísmo significa que tiene un solo Dios. Y sin embargo, en cualquier caso, este cambio tendría que resultarle realmente difícil. Oiga, qué tremendo es romper el molde religioso con el que venimos a Cristo muchas veces. Yo le doy gracias a Dios que yo antes de Cristo era ateo. Gracias a Dios por eso. Yo no creía ni en Dios, así que creía en Dios a mi manera. Pero yo no iba de los que lo iba por allá a misas ni nada de esas cosas. Yo, nada de eso. Sin embargo, yo le doy gracias a Dios por eso. Porque para mí fue más fácil llegar a Cristo por ese lado. Pero ¿qué de los que tienen esa religiosidad arraigada en el corazón? Y no, es que aquí nadie me va a mover. Aún cristianos. Hay cristianos que son tan religiosos que sacarles eso que tienen allí en la cabeza no cuesta. Solamente el Señor lo podrá hacer, oiga. Y como el Señor no fuerza a nadie, pues qué problema tan tremendo en el que están los religiosos. ¿Ah? Era algo tremendo para ellos. Se les había enseñado que había un solo Dios. Y el cambio que tenían que estar a punto de desarrollar les costaba, era difícil para ellos. Sería imposible si el Padre, o sería imposible a menos que el Padre no los atrajera hacia Cristo. Es decir, esto era una obra sobrenatural, lo que tenía que hacer el Señor. O a menos que el Señor les hubiera entregado, como lo dice en otra ocasión, o bien que sean enseñados por Dios, o que Dios mismo se los entregue a Cristo. Mira lo que el Señor dice en Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Es una oración que está haciendo Jesús al Padre. Y dice, y han guardado tu palabra. Mire que Jesús no dice, y han guardado mis palabras. ¿Sí notan? ¿Cómo es que el Señor atrae a los hombres hacia Cristo? Por medio de la palabra. Volvámoslo a leer. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Qué tremendo eso. Este proceso del que estamos aquí hablando o tratando lo vemos con claridad en el apóstol Pedro. Él era un auténtico creyente en Dios antes de conocer a Jesús. Pero después de haber estado algún tiempo con Jesús, llegó a declarar que él era claramente o realmente el Cristo, como oramos esta mañana, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oiga, pobre Pedrito. Para Pedro poder entender esto, tuvo que romper moldes que tenían ahí. Ahora, para los judíos era más tremendo porque más adelante la cosa se pone más difícil. Porque Jesús más adelante les dice, ya no les dice solamente que Él y el Padre uno son, sino que más adelante el Señor les dice, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya, pero cuando yo me vaya vendrá otro. Otro, el Espíritu Santo. Oiga, esto para ellos era tremendo. Ya no son dos, sino ahora son tres. ¿Cómo sí? Hay que entenderlos a ellos. Como también hay que entender a tantos religiosos. Esas abuelitas que son bien religiosas que, ¿cómo? Mi mamá tiene 85 añitos.
mi papá, ¿cómo le saco yo esa tradición que traen? Eso es imposible quitarles eso. Solamente Dios tiene que poder. Lo único que yo puedo hacer es predicar y que el Espíritu Santo los convenza. Yo no puedo llegar a la casa, romperle las velas, ni los cuadros, ni nada de eso. O cambiarle la emisora. No, eso solamente lo puede hacer el Señor. O sea que la única tarea que usted y yo como iglesia tenemos en este mundo es predicar la palabra. Predicar palabra. No trate por otros medios. Es la palabra, hermano, la que va a traer esa fe, dijo Pablo. Es la palabra del Señor. Es la palabra de Dios. La que el Señor a través del Espíritu Santo va a coger y va a traer convicción al corazón del pecador. No hay otra forma. No la hay. Así que, sin lugar a dudas, para llegar a esta conclusión fue importante que él primero viera los milagros y las señales que Jesús hacía. Es decir, hablando de Pedro. Para que Pedro hablara de que él era el Cristo, primero tuvo que ver los milagros, andar con Jesús, para que él pudiera decir ahora cuando el Señor les dice, ¿se quieren ir ustedes también? Si quieren, váyanse. Y Pedro dijo, no, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pero fue mucha más, óiganme bien, más que los milagros que Pedro pudo ver, más que los milagros en los que pudo Pedro participar, porque Jesús los participó a ellos de esos milagros, fue mucho más decisiva la revelación del Padre. Óigame bien, más decisiva fue la revelación del Padre, tal como el mismo Jesús se lo afirmó a Pedro. Mateo 16:16 le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, es decir, ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Nadie puede venir a Jesús a menos que el Padre no lo atraiga. ¿Cómo lo atrae? Por medio de la palabra, por medio de la enseñanza de la palabra. Así que notemos también que aunque aquí no se menciona explícitamente al Espíritu Santo, aquí no está hablando por ningún lado, este tiene un papel fundamental, y lo he venido hablando en la mañana, un papel fundamental en la revelación de quién es el Hijo. La misma noche en la que Jesús fue entregado, dijo, lo dije hace un momento, que el Espíritu Santo vendría sobre ellos y les enseñaría y los guiaría a toda verdad. Es más, dijo que el Espíritu Santo mismo testificaría de Cristo. Así que miremos esas expresiones de las que habló Jesús para terminar acerca del Espíritu Santo. Están entre el capítulo 14 y el capítulo 16 de Juan. Y ya que estamos hablando de Juan, lo que es capítulo 13, 14, 15, 16, son eventos que se dieron allá en el aposento alto mientras participaban de la última cena, mientras participaban allá donde el Señor les enseñó muchas cosas. Entre esas les enseñó que vendría el Espíritu Santo. Y terminó en el capítulo 17 orando por ellos. O sea, son 5 capítulos que Juan el apóstol invierte en esa conversación que tuvieron en la última cena ya con Jesús. 5 capítulos. Y estos versículos que voy a leer están dentro de ese marco. Ellos están comiendo el Cordero Pascual. Jesús les está allí llevando a establecer un nuevo pacto en su sangre. Él dice, este será mi nuevo pacto. Y les enseña todas esas cosas. Les enseña les enseña el servicio. Les enseña un poco de cosas allí el Señor, que cuando lleguemos a esos capítulos los vamos a desarrollar. Pero lo que quiero dejar aquí es cómo el Señor hizo alusión al Espíritu Santo aquí, en esa conversación. Capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Testificar de Cristo. ¿Para qué quieres el Espíritu Santo? Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ¿para qué? El Espíritu Santo te testifica de Cristo. Juan 16, 8, 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y en el capítulo 16, versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere,
y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que son alusiones que el Señor hace acerca del Espíritu Santo allí cuando Él ya no esté. Entonces, esto para la mente de los judíos era tremendo, chocaba con eso. Pero el Señor por eso les da Él conociendo la condición en la que se encontraban, en ese choque, por decirlo así, mental que ellos tenían allí, el Jesús comprendiendo eso, por eso les explica, les dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre no lo atraiga. ¿Y cómo lo va a hacer? Serán enseñados por el Padre. Leámoslo ahí ya para terminar, en el versículo 44 y 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ahí está. Ahí se la dejo de tarea. Así que, hermanos, la cuestión es predicar la palabra. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Predicar palabra. A veces nosotros predicamos un evangelio incompleto. Nosotros no sabemos compartir el evangelio. El evangelio es Cristo. Y a veces compartimos un evangelio a medias. Ay, sí, vaya a la iglesia. Y allá oran por usted y verá que el hijo sale de las drogas. Vaya a la iglesia y allá el pastor ora por usted y su marido se va a arreglar. Y eso es lo que prometemos. No le prometa a la gente cosas. Predíquele la palabra. La palabra confronta. La cruz de Cristo ofende. Ofende el orgullo humano. Ofende la naturaleza humana. Ofende la razón humana. Pero es el llamado. Hay que predicar, hermano. Hay que predicar la palabra. A muchos no les gustará que se les predique palabra porque se sienten confrontados. Pero es lo único que los va a llevar a Cristo. La palabra del Señor predicada. Esa es la tarea para la iglesia. Esa es nuestra tarea. Predicar la palabra del Señor. Predicar el evangelio de Cristo. Es lo único. ¿Por qué los pecadores dicen que no son pecadores? Porque no se confrontan con la palabra. Entonces la gente dice, como decíamos nosotros en otra época, pecado es robar, pecado es matar, y hasta donde yo sé no he robado ni he matado, o sea que no soy pecador. ¿Ah? Pero la palabra que dice que una sola mentira ya nos hace pecadores. La palabra que dice que el que se enoja contra su hermano se convierte en infractor de la ley y ya lo saca de Dios. Así que, hermanos queridos, hay que predicar la palabra porque la palabra es la que finalmente va a coger el Espíritu Santo y como dice aquí en Juan 6, 16, 8, es la única que va a convencer al pecador. El Espíritu Santo no va a convencer al pecador por magia, porque a veces oramos así, Espíritu Santo, convéncelo de pecado, de justicia, a ese familiar, convéncelo, pero nunca le predicamos. Y el Espíritu Santo llega a convencerlo y dice, pero no encuentro la base. La base para poderlo convencer es la palabra que éste le haya predicado, pero si no se le ha predicado, no puedo hacer nada. Porque el Señor no lo atrae a la fuerza. El Señor no lo atrae a la fuerza. Es la palabra predicada y el pecador rinde su voluntad porque es un acto de su voluntad el venir a Cristo. Así que cada vez que yo predico aquí en las mañanas, te hago responsable. Tú decides, o vienes a Cristo o rechazas a Cristo. Pero yo salvo mi responsabilidad. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Señor, gracias por el privilegio que nos das de poder compartir tu palabra, de poder reflexionar en tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias porque, oh Dios de la gloria, qué bueno, Señor, que no es por la intención humana, ni por esfuerzo humano, ni por sabiduría humana, ni por entendimiento humano, ni por esfuerzo humano, que podemos venir a ti. Qué bueno, Señor, que nos amas tanto y eres tan justo con esta humanidad, que, Señor Dios de la gloria, tú mismo nos atraes hacia tu Hijo. Y nos das tus palabras para poder, por medio de ellas, Señor, que sean las que confronten nuestra condición pecaminosa. Es decir, los judíos tenían la ley. Y la ley nunca salvó a ningún judío. Ningún judío, ni Abraham, ni Moisés, ni David, ni Daniel, ni Ruth, ni Esther. Nadie fue salvado por guardar la ley. Ninguno. La ley, al contrario, la ley lo que hacía era mostrarles su condición de no poder, de alguna manera, cumplir lo que las demandas de la justicia y la santidad de Dios demandaba. Eso hacía la ley.
mostrarle a ellos, mostrarles que ningún ser humano podía dar los parámetros o dar la talla de lo que Dios demandaba en su santidad y en su justicia. Eso hacía la ley por un lado. Y por otro lado, lo que hacía la ley era mostrarles que únicamente a través de Cristo serían justificados. Por eso se dice que Abraham fue justificado no por la ley, sino por la fe. ¿Por la fe en quién? En Cristo, sin haberlo visto. Señor Dios de la gloria, hoy te damos gracias. Gracias por habernos atraído hacia ti. Y fue por medio de tus palabras. Hoy, Señor Dios de la gloria, recuerdo a mi suegro. Cuando yo antes de irme a bailar, ya listo con mis zapatos rojos, blancos para irme a bailar con la pinta, llegaba mi suegro justo a las 3 de la tarde allá a la casa con la Biblia abierta. Jorge, léete este salmo. Te vas a ir, pero léete este salmo antes de que te vaya. Léetelo. Me decía así porque él era bayuno. Y sin embargo yo lo leía ahí como por salir rápido de paso, pero esa palabra martillaba en mi corazón allá en esa discoteca, en ese tercer piso, donde cimbroneaba cuando estábamos allá danzando, bailando allá. Yo decía, ¿qué tal que esto se caiga? Inmediatamente las palabras de mi suegro retumbaban más alto que las 16 columnas de sonido que habían en esa discoteca. Yo decía, si me muero, ¿a dónde voy a parar? ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Tomando esa palabra y convenciéndome de pecado, de justicia y de juicio. Señor, por eso oro por el pueblo de Dios, que ya dejemos de perder el tiempo en tonteras y nos pongamos a cumplir con la tarea que tenemos que cumplir, y es predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. No ha habido mayor oportunidad en la historia de la humanidad que como esta de predicar la palabra. Tenemos estos medios, tenemos estas herramientas virtuales. ¿Por qué no hacerlo? Aunque no seamos elocuentes, aunque no seamos predicadores. Pero qué bueno, Señor Dios de la gloria, estas herramientas que nos has dejado para compartir, para llevar tu palabra, bendito Señor. Te doy gracias, Señor, porque a lo largo de estos meses me has permitido, Señor, grabar más de 50 videos que tengo montados en YouTube, Padre amado. Que esa palabra corra y sea glorificada, bendito Señor, en mis amigos, en mis no conocidos, Padre amado. Que corra esa palabra, bendito Señor. Que sea predicada, bendito Señor. Que sea escuchada, que prospere en los corazones, bendito Señor. Gracias te damos, Padre amado, por este privilegio. Hoy, Padre amado, quienes han escuchado y no te conocen, atráelos a Cristo a través de esta palabra, bendito Señor. Gracias te damos, te glorificamos y te exaltamos, Padre Santo. Extiende tu misericordia sobre nuestra nación, Padre amado, sobre Colombia, bendito Señor, Padre amado. Extiende tu misericordia sobre nuestros gobernantes, Padre amado. Dale sabiduría para tomar decisiones claras, puntuales, decisiones firmes que vayan, Dios de la gloria, bajo el temor tuyo, Padre amado. Gracias, te bendecimos, te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Para ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, se nos ha ido el tiempo. Muchas bendiciones. Dios me los bendiga. Buen día. Recuerde que esta noche del jueves, hoy jueves a las 7 de la noche, estaremos estudiando otro libro del apóstol Juan llamado La Revelación o el Apocalipsis, donde estamos estudiando acerca de tiempos futuros. Está muy very good, está muy interesante, así que no se lo pierda. Hoy a las 7 de la noche los espero. Bendiciones.